El día de ayer, 11 de marzo, también será recordado por la solidaridad que demostraron muchos colectivos, entre ellos los más de 1.500 psicólogos que estuvieron ayudando a los familiares y heridos en las primeras horas. Muchos de ellos aún siguen trabajando con las víctimas a través de terapias. Ha pasado un año, pero aún queda mucho por hacer. Maripaz se enfrenta cada día a los temores y recuerdos que sus pacientes no consiguen olvidar. Muchos perdieron a un familiar en los atentados del 11 de marzo. Estos días es normal que te vas a encontrar un poco triste. De todas formas, vamos a intentar vivirlos con la mayor normalidad posible. La ira y el odio que muchas personas sintieron durante los primeros días se han transformado en tristeza. De los 400 pacientes que se acercaron a la unidad clínica de la Complutense, 40 han seguido una terapia de duelo para aceptar lo ocurrido. Esta semana pasada han venido gente nueva, gente a la que la Universidad Complutense les ofreció la ayuda hace un año y en su momento decidieron no venir. Ahora han llamado diciendo que necesitan ayuda porque les parece que después de un año deberían estar mejor y como no lo están, pues necesitan ayuda. Ana y otra docena de psicólogos elaboraron una guía de autoayuda la noche del 11M. Un año después, sigue trabajando con pacientes afectados. Poder acompañar emocionalmente a los pacientes y poder ayudarles a reconstruir, aunque los que reconstruyen son ellos, pero estar como una figura de apoyo y de ayuda para poder reconstruir una nueva vida, para mí es un honor. Me niego a cambiar de profesión. Maripaz, Ana y una larga lista de psicólogos seguirán ayudando a todas las víctimas a recuperar cuanto antes el pulso de su vida. Lucía se encogía ayer en la silla cuando relataba que se ocultó en la bañera para evitar ser asesinada. La intensidad con la que se explicó impresionó hasta al juez. Y ella estaba allí, yo no voy a respirar. Para los psicólogos clínicos, revivir lo ocurrido puede llegar a perjudicar a los testigos. No es simplemente exponerse a la situación, son exposiciones en un contexto terapéutico que deben de haber sido programadas. Se debe de haber establecido la intensidad que va a tener la situación traumática y se debe de haber previsto la intensidad de la respuesta de ansiedad que se va a provocar. Los pacientes deben someterse a estos recuerdos de forma controlada para que desarrollen habilidades para afrontarlo. Me parece una falta de respeto que no esté Noelia aquí. Yo necesitaba enfrentarme a esos ojos. Tengo que superarlo, tengo que enfrentarlo para vivir con esa sensación de éxito, ¿no? De haberlo superado. O sea, que realmente esa creencia es cierta. Lo que ocurre es que desde el punto de vista profesional, ese enfrentamiento no puede ser de cualquier forma. La actitud impasible de Noelia Domingo puede ser aplanamiento afectivo, típico síntoma de la esquizofrenia paranoide, acentuado probablemente por la medicación. Los psicólogos dejan claro además que no todas las esquizofrenias son iguales y que con tratamiento hay miles de personas que viven con normalidad. En el juicio hemos escuchado a los testigos mostrando ansiedad y llanto a pesar de que ya han pasado 3 años. Los psicólogos aseguran que algunos, especialmente aquellos que no sufrieron daños físicos pero sí lo vieron todo, se sienten culpables. Y es que todos pensamos que nuestro mundo está bajo control y eso no es cierto. Es muy importante que tú sepas que en esas situaciones hiciste lo que pudiste, que es lo que hace todo el mundo. Y realmente no hay tanto control como pensamos. Realmente son situaciones que nos superan y hay una incontrolabilidad generalizada. Algunos testigos han mostrado su deseo de enfrentarse a la agresora para superar el miedo. Yo necesitaba enfrentarme a esos ojos. Sin embargo, ese enfrentamiento debe ser controlado psicológicamente para evitar que las consecuencias sean contrarias a lo que se busca. El enfrentamiento debe ser un enfrentamiento exitoso, no vale cualquier cosa. Y si no va a ser exitoso, es mejor que no se produzca. La actitud impasible de Noelia Domingo puede obedecer a un síntoma de la esquizofrenia paranoide, el aplanamiento afectivo. La esquizofrenia vuelve a estar en boca de todos y los psicólogos afirman que la gran mayoría de los enfermos viven con normalidad. La mayoría de la gente no es peligrosa en absoluto y además que hay otras muchas personas peligrosas que no hay más que ver las noticias para darse cuenta que no tienen este diagnóstico de esquizofrenia. Además, aseguran, no todas las esquizofrenias son iguales. Y nos llega una noticia de última hora, podría ser un nuevo caso de violencia doméstica con
Las víctimas de un atentado o una catástrofe natural necesitan algo más que tiempo para recuperarse de un golpe así. La ayuda psicológica es importantísima, por eso existen protocolos de actuación específicos para el trato con este tipo de personas. Se han recogido en este libro. Tras el 11M, muchas fueron las reacciones de la población. Colectivos como los taxistas, personal sanitario y ciudadanos en general se dieron cuenta que era necesario ayudar de la forma que fuera posible. Una de las respuestas vino de la mano de los psicólogos de la Universidad Complutense. La guía fue descargada por más de 130.000 personas y ahora, con información ampliada, es publicada por la editorial Complutense. Sus beneficios serán destinados a la asociación 11M Afectados del Terrorismo, aunque puede ser descargada en la página web de la Complutense y del Colegio de Psicólogos. Ofrece pautas de intervención en catástrofes y atentados a profesionales, pero también a cualquier persona afectada que pueda necesitarlo. Es una guía de autoayuda dirigida a los afectados, pero a todo tipo de afectados, a los más afectados, a la gente en general de la sociedad, que también se puede ver un poco asustada y que incluso puede apoyar a las víctimas de muchas maneras. Entonces esa es una parte muy sencilla, es una parte donde se formulan preguntas como qué es normal que sienta, qué es normal que me pase, por qué no puedo dormir bien, por qué me siento fatigado, cosas que la gente debe conocer, ¿no? O incluso cuándo debo de empezar a preocuparme y a tener que ir a un especialista para que me haga algún tipo de tratamiento, o simplemente cómo puedo apoyar a los demás. Una guía de bolsillo con más de 200 páginas que recoge el trabajo de los cerca de 2.000 psicólogos, profesionales y voluntarios que no dudaron en sacrificar horas de sueño para ofrecer una ayuda inmediata. Bueno, pues ser profesor en estos tiempos que corren es casi una profesión de riesgo. Luego estaremos en directo precisamente en un juicio que empieza hoy en el que se podría condenar incluso a un chaval a la cárcel por acosar e incluso por amenazar a una profesora. Y para hablar de este asunto vamos a tener con nosotros pues a un profesor que es Javier Pérez, que representa un sindicato y hasta él llegan infinidad de denuncias de los profesores, y a nuestra psicóloga de cabecera, Maripaz García, a la que también le vamos a pedir que nos oriente un poquito a los papás, cuando andamos con un niño de estos conflictivos y no sabemos qué hacer. Yo me imagino que Maripaz seguramente en algún caso ha acudido a tu consulta a algún profesor con algún problema de este tipo. ¿Cómo se puede sentir un profesor? Mira, en la clínica de psicología, en la clínica universitaria de la Complutense, llevamos también muchos cursos de estrés con profesores y la mayoría de ellos se sienten superados, esa es una de las sensaciones que tienen, se sienten poco apoyados por las familias y por la sociedad entera, y luego a veces también se sienten injustamente culpabilizados, porque realmente la sociedad a veces les culpabiliza a ellos, ¿no? Y yo creo que esas son las tres principales emociones que tienen, ¿no? Nos imaginamos que el niño nos viene con un castigo a casa o con una expulsión que se le puede hacer de 2 o 3 días. ¿Qué le hacemos al niño? Bueno, ¿reforzamos el castigo? ¿Hablamos a solas con el profesor? ¿Qué hacemos? Yo creo que a veces se piensa que el sistema educativo tiene que ser perfecto y no es necesario que sea perfecto, pero lo que sí tiene que ser es coherente. Entonces, si el profesor es la persona que está ejerciendo en la clase la responsabilidad de la educación del niño, cuando lleve a cabo un castigo, aunque el padre no esté de acuerdo, no puede contradecir al profesor, tiene que apoyarle, sin ninguna duda. Jamás, incluso si quiere, puede ir a hablar con el profesor si no está de acuerdo, pero nunca delante del niño, porque le quita la autoridad. ¿En algún momento se puede, incluso si es muy grave, reforzar con un castigo en casa? Por supuesto, yo creo que hay varias cosas ahí importantes. Una es que todas las conductas de violencia son una escalera. Entonces, desde la primera mala contestación, desde el primer insulto, desde el primer hostigamiento, desde la primera amenaza, eso tiene que tener consecuencias negativas. Entonces, lo que necesitamos es un sistema educativo con coherencia, en el cual las conductas adecuadas sean seguidas de consecuencias positivas y las inadecuadas, y desde luego esta es más que inadecuada, inaceptable, debe de ir seguida de consecuencias negativas que además se apliquen con coherencia por todos los agentes educativos.
educativo. Muy breve, que luego nos vamos con Yolanda. Yo creo que ¿Son conscientes? Yo creo que el problema es que a veces son más conscientes que otras, pero yo creo que el problema es que esto que estamos viendo en las noticias es la punta de arriba, de la escalera de la violencia, y esto empieza cuando son pequeños, y es muy importante que todos tomemos conciencia de que este problema es de todos, que no podemos justificar la violencia de ningún tipo, ni los insultos, ni nada, y que tenemos que ser coherentes con eso, y que un niño de 5 años no puede ver cómo los demás insultan o pegan y justifican esa conducta a veces pues en función de quién sea la víctima o de cómo sea la circunstancia. Bueno, pues esta es la historia de Pablo. Para hablar de estos casos está con nosotros Maripaz García, que ella es nuestra psicóloga de cabecera, ya la conocen ustedes, pero también vamos a estar con la mamá de Pablo, que quiere contar y explicar pues por qué su hijo en algunos momentos se ha sentido solo, porque los papás también se sienten culpables, Maripaz. Desde luego que sí. Es una reacción muy normal que se sientan culpables, pero realmente tampoco, si los chicos están preparados para quedarse solo, y se hace a la edad que debe hacerse, es decir, no se puede quedar solo un niño de 5 años, pero a lo mejor un niño de 12 años se puede quedar solo siempre que esté preparado, siempre que el ambiente sea seguro y siempre que él se sienta bien haciéndolo, que es algo muy relevante, que él no se sienta mal. ¿Y cómo le preparamos al niño? ¿Qué tenemos que hacer los papás? Pues hay varias cosas importantes, ¿no? Primero, las conductas de autocuidado, es decir, un niño tiene que saber cuidarse, no tiene que ir a la cocina, si pone el microondas para que no se le prenda fuego, tiene que saber qué hacer, tiene que saber también qué cosas no puede tocar y respetar esas normas. Luego es muy importante incluso hacer una especie de plan de emergencia con los niños, en los cuales ellos sepan qué tienen que hacer si hubiera algún imprevisto, algún fuego. Eso desde pequeñitos, tenemos que empezar desde que son pequeños, ¿no? Hombre, sobre todo esto, Inmaculada, desde que se vayan a quedar solos hay que hacerles como un entrenamiento, ¿no? Y en ese entrenamiento hay que explicarles, a ver, ¿cómo saldrías de casa? ¿Dónde están las llaves? ¿A quién llamarías si necesitas ayuda? ¿Qué pasa si te caes y te golpeas? ¿Dónde están los teléfonos que necesitas? Hay que hacer ese plan y hay que ensayarlo y hay que ir haciéndolo con ellos, y entonces ese ensayo tiene que ir poniéndoles situaciones imprevistas cada vez más difíciles para que ellos para ir viendo cómo van respondiendo, y luego ya se puede ir uno de casa un periodo de tiempo corto y ver si han cumplido lo que habían planeado y lo que se había planificado. Poniéndole a prueba, ¿no? Poniéndole a prueba y reforzándole mucho, o sea, dándole muchas gratificaciones por ir consiguiendo esa confianza. Lo que pasa, cosas que sí que nos ha dicho Maripaz que se deben hacer, en este caso la mamá, bueno, pues ese ritual lo ha seguido, ¿no? Eso está fenomenal. Y luego quizás... Exactamente. Sí, luego otra cosa que también es importante pues es asegurarse de que cumplen las normas de, por ejemplo, si se ha adjudicado un tiempo para el ocio y un tiempo para los deberes y otro tiempo para las tareas de la casa que tengan que hacer, pues que lo respeten. Y también... No solo los peligros físicos inmediatos, sino otros. Hablábamos de la culpabilidad de los padres. ¿Qué podemos decir a un papá para que no se sienta culpable? Hombre, yo creo que hay dos cosas importantes. La primera, que no puede dejar al niño, es decir, sentirse culpable cuando uno está haciendo algo mal, pues es casi adaptativo y bueno para el niño. Es decir, no se puede dejar a un niño de 5 años solo, y eso es importante. La madurez que se necesita para responder a esas situaciones imprevistas no se consigue de ninguna manera a los 5 años. Entonces, si estamos hablando ya de niños de 10, 12 años y les hemos preparado para que realmente se queden solos, entonces no se tienen por qué sentir culpables. De hecho, el quedarse solo en casa a partir de determinada edad no solo no es malo, sino que es muy bueno, porque además puede incrementar la confianza entre padres e hijos, tiene muchas cosas positivas. La responsabilidad del niño, la madurez. La responsabilidad del niño, la madurez. Y luego también es muy importante una cosa, y es que los padres no importa solo la cantidad de tiempo que estén con sus hijos, es muy importante la calidad de ese tiempo, que se comuniquen con ellos, que vean cómo se han sentido quedándose solos. Y otra cosa más que también es fundamental, los padres que se sacrifican y que trabajan tanto por sus hijos, les están enseñando a sus hijos una cosa que a veces nos enseña estando con ellos, que es que son unos luchadores que están luchando y sacrificándose por ellos. Eso es algo muy valioso. Yo le quería preguntar a Maripaz. Hay niños menores enganchados a las videoconsolas que se tienen que desintoxicar. Es muy fuerte decirlo, pero hay niños en tratamiento.
Hombre, el problema de esto es que hay que controlar el tiempo que los niños dedican a estos aparatos, ¿no? Pero estando solitos, ¿verdad? Es más claro, difícil. es difícil. De todas formas, yo creo que Pilar lo hizo muy bien controlando el tiempo que estaban en la consola y, por ejemplo, ahora con Internet y con el Messenger, ahí a disposición de todo el que lo necesite en páginas web, hay filtros que incluso controlan no solo los contenidos, sino el tiempo que pueden estar conectados. Yo creo que es una cuestión de planificar eso, de establecer acuerdos y de garantizar que los respeten. O sea que dos cosas muy importantes. Enseñar a los niños, yo creo que hemos deducido de esto, con lo cual Pilar ha sabido hacerlo, hasta que los ha dejado solos, controlarlos en lo que pueda la casa y luego muchísima organización. Y que los papás no se sientan culpables, que tenemos que trabajar. Claro que sí. no es por capricho y que hemos entrado en una sociedad muy luchadora y también eso es bueno que lo aprendan. Que lo aprendan. Muchas gracias, Pilar, por haber compartido con nosotros este tiempo. Tú y Pablo, tú y tu hijo. Gracias. Yo, Pablo, y no hay que olvidarse nunca de los padres, que también tienen un padre como hombre, tiene un papel fundamental en la casa. Ya lo creo, es que los padres, yo los comparo, están en la misma línea que las madres. Cuando hablamos de uno, hablamos del otro. Muchas gracias, Maripaz, por estar con nosotros una vez más. Nosotros tenemos con nosotros a Maripaz García Vera, que ya saben ustedes que es nuestra psicóloga de cabecera. Y hay una pregunta, Maripaz. ¿Es bueno que esto salga en los medios de comunicación y que otros adolescentes se den cuenta de que una agresión no sale gratuita, que acaban ante un juez? Bueno, realmente puede tener muchos efectos positivos si, como tú dices, se explica bien, ¿no? Deben de saber que no pueden hacer este tipo de conductas sin consecuencias, pero aparte yo creo que también es muy importante que la sociedad entera haga su labor educativa, porque este es un problema que como prevención se puede abordar muy fácilmente si todo el mundo tiene claras las pautas de prevención, pero luego una vez que se empiezan a cometer estos actos de violencia, pues ya es más complicado, porque hay que tener una sanción, es decir, como consecuencia de esas conductas, pero también una reeducación y una reinserción otra vez en lo que es la normalidad. Luego vamos a hablar del origen de esa violencia. Y yo lo que me pregunto es dónde está el origen de toda esta conflictividad, de toda esta agresividad, porque muchas veces decimos los niños, los hijos son reflejo de lo que ven en casa. No siempre, o sea, hay padres estupendos, padres maravillosos que tienen hijos que son muy violentos. ¿Dónde está el origen de esto? Hombre, los niños tienen una influencia fundamental en sus familias, pero es verdad que luego, a medida que se van haciendo mayores, empiezan a tener otras influencias en la sociedad, en los compañeros. Pero sí es muy importante porque las conductas de violencia, lo primero que hay que tener claro en todas las familias y los padres es que no son solamente golpear y pegar a otro. Eso ya es el escalón más alto de la violencia. Las conductas de violencia empiezan con los insultos, empiezan con las amenazas, empiezan con los hostigamientos. Y hay que tener mucho cuidado de dejar claro desde el principio que esas conductas de violencia no son aceptables, porque si no luego resulta muy difícil establecer el punto de corte, decir hasta aquí sí, hasta aquí no, se puede insultar. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde estableces el límite entre un sistema educativo más represivo, como había antes, y otro donde hay mayor libertad? Y ahora pues se ven los insultos y las agresiones incluso a los profesores, no solo de igual a igual. Claro, pero porque en el fondo lo que nuestra sociedad hace muchas veces, o sea, detrás de las conductas de violencia está claro que hay cosas que se consiguen, consecuencias positivas, pero también hay creencias que las justifican. Entonces nuestra sociedad se tiene que plantear claramente que no podemos justificar la violencia en ninguno de sus niveles, porque si no estamos enseñando a nuestros hijos que luego en qué momento ya no lo justificas. Es decir, puedes insultar, pero no puedes insultar gritando pero no puedes pegar un azote, y puedes dar un azote pero no puedes golpear a alguien fuerte. Entonces es muy difícil establecer el límite luego. Entonces, Maripaz, una cosa es ser represivo y otra cosa es tener autoridad, que es lo que tiene que tener un padre o un claro, profesor. Pero la autoridad es otra cosa. Es decir, ¿estamos hablando de personas que luego pueden ser maltratadores en un futuro? Bueno, estamos hablando de personas que si continúan llevando a cabo ese tipo de conductas les resultan eficaces, no se les pone freno y además no aprenden otra manera de comunicarse con los demás, de comunicar sus quejas, de solucionar los problemas, pues indudablemente es muy posible que en el futuro tengan... ¿Y qué hacemos, Maripaz? ¿Y qué hacemos? Pues hombre, estamos en ello, estamos trabajando mucho por conseguir los tratamientos más eficaces en este sentido y ahora, por ejemplo, en la Universidad Complutense está haciendo un programa con la Consejería de Familia en el cual estamos tratando... Dilo, porque tú tienes ahora mismo en tu clínica universitaria 60
padres, familias, que acuden porque están siendo acosados por sus hijos agredidos. Exactamente, y además muy bien dicho, porque son familias, porque al final el trabajo con los adolescentes hay que hacerlo con los adolescentes, porque hay que cambiar esas creencias, porque hay que darles las habilidades de comunicación que les pueden hacer plantearse una vida alternativa a la violencia, otra manera de conseguir las cosas, ponerse en el lugar de los demás, empatía, saber cómo controlar la hostilidad y la ira, pero luego hay que trabajar con los padres para que sepan lo que le pueden ir exigiendo a sus hijos a medida que estos lo van aprendiendo. Y luego ya la última fase del programa es muy bonita, es toda la familia junta, pues en situaciones conflictivas, desde lo más fácil, e incluso en juegos y tal, a situaciones reales. Es un programa muy bonito. ¿Los padres aceptan cuando les dicen de repente tu hijo es un maltratador o tu hija es una maltratadora porque ha hecho esto, esto y esto? ¿Cuál es la reacción de los padres? ¿Decir que no creérselo? ¿Qué hacen en su mayoría? Bueno, hay de todo, pero yo creo que muchos se sienten un poco culpables porque realmente ser padre es muy difícil y porque nuestra sociedad justifica los azotes, justifica los insultos, justifica en determinadas situaciones, y los padres saben hoy en día que tienen que poner límites a sus hijos, pero a veces no han caído en que también tienen que poner límites a su propia conducta, porque un padre que insulta a sus hijos es poco creíble cuando luego dice a su hijo no hay que insultar. Pide justicia, pero habla de la hermana de la que está acusada ahora. Se implica la familia, se implican las hermanas. Hombre, muchas veces las conductas de violencia están alentadas por otras personas y por eso precisamente encuentran ahí su manera de hacerse importantes y de conseguir cosas. Si realmente hubiera un rechazo, una intolerancia absoluta a la violencia, eso no se produciría, quiero decir. ¿Y cómo lo detectan estos padres que seguramente se encuentran con un hijo que les está mintiendo por el miedo a que se destape ese acoso? Yo creo que hay cosas que los padres que pueden detectar, ¿no? Por ejemplo, un miedo intenso a ir al colegio cuando antes no existiera es una cosa muy clara que hay que indagar a ver por qué. Cambio de conducta radical. Pero luego cambios, o sea, cambios sobre todo con respecto al nivel anterior. Cambios, por ejemplo, cosas que les gusta hacer y que ahora no le gusta, cambios en el apetito. Hombre, a veces incluso si el maltrato ha sido durante un tiempo prolongado, cambios en el estado de ánimo, indefensión, no sentirse capaz de hacer cosas para solucionar el problema. Hay que estar atento y consultar a un profesional en esos casos, porque es muy difícil abordarlo uno solo, un psicólogo. Sí. Maripaz, hay un caso que nos ha llamado la atención, no tiene nada que ver con esto, pero vamos a tener una conexión en directo y tal vez tú tengas algo que comentar en esto. Bueno, son grabaciones que vemos en cámaras de seguridad que nos muestran comportamientos violentos y hoy está con nosotros Maripaz García Vera, es psicóloga, y va a explicarnos por qué somos violentos, por qué lo son a veces jóvenes, menores, qué podemos hacer ante esto. Buenos días, Maripaz. Hola, buenos días. Y la primera pregunta, ¿cada vez somos más violentos o cada vez tenemos más recursos para ver la violencia como en estas cámaras y como a través de televisión? Bueno, la verdad es que no sabemos con exactitud la magnitud que tiene el problema de la violencia, porque muchas veces es un problema que se vive en las familias, que se vive en los colegios, que se silencia un poco, que no se conoce del todo. Sabemos los delitos, pero no sabemos realmente la magnitud de las conductas de violencia. Sí. A mí me da la sensación de que le estaba preguntando el abogado defensor, porque todo giraba en torno a excusas, justificaciones de por qué se ha podido portar así. ¿Tú qué piensas, Maripaz? Hombre, yo creo que desde luego el consumo de drogas y de alcohol puede favorecer este tipo de conductas, pero no las justifica en absoluto. Y en cuanto al hecho de que haya tenido una vida difícil, pues es cierto que el que haya tenido una vida complicada, su familia, agresión, este tipo de problema que parece que estaba preguntando el abogado, pues eso indudablemente puede generar una mayor actitud de hostilidad hacia su entorno, hacia la sociedad en general, hacia los demás, ¿no? Y eso pues puede favorecer este tipo de comportamientos hostiles, pero es verdad que también es necesario que no sepa manejar esa hostilidad, que además tenga poca empatía con el sufrimiento de los demás, es decir, hay muchas cosas ahí mezcladas, y también es cierto que hay mucha gente que vive en esas circunstancias de pequeño con tantas problemáticas y no tienen este tipo de conductas agresivas. Es decir, está claro que puede influir y que de hecho lo favorece, pero bueno, no es obviamente lo único. En tu opinión, ¿qué necesitaría Sergi?
Hombre, yo creo que una persona que tiene conductas agresivas de este tipo, en primer lugar, es una persona que tiene una dificultad de empatizar con el sufrimiento de los demás. Creo que además es una persona que debe tener problemas para manejar sus emociones, en concreto, pues la ira, la hostilidad. Está claro que no... Necesitaría una ayuda psicológica, psiquiátrica. Por supuesto, una ayuda psicológica, porque el tratamiento es psicológico, y necesitaría, por ejemplo, también aprender a resolver sus conflictos ¿Es de recuperable, otra manera. Sergi? ¿Es Pues recuperable? ¿Podría serlo? yo creo que sí, pero con un tratamiento intensivo, claro que sí. Maripaz, bueno, la joven no quiere ni contárselo a su madre. Ella misma debe estar dolida o abochornada, no sé, ¿cómo se puede sentir una niña de 15 años en esa situación? Hombre, es un acontecimiento traumático muy fuerte, ¿no? Que además ha puesto en peligro su integridad física y psicológica totalmente. Entonces, las reacciones que tiene son lógicas después de esto, ¿no? Por un lado, pues ese nerviosismo que ella dice que tiene es lógico después de algo así, ¿no? Se queda uno como en continuo estado de alarma. También es normal, pues esa evitación, que no es una evitación solamente de situaciones, quiero decir que a lo mejor le cuesta trabajo volver a ir sola, ir en el metro, etcétera, sino también una evitación a nivel emocional, porque a veces las personas evitamos enfrentarnos pues a los propios recuerdos, a las propias emociones, ¿no? Ella posiblemente esté incluso evitando eso para no sufrir, ¿no? Está en tratamiento psicológico, decía que le daba miedo salir a la calle. ¿Eso puede influir en un futuro? ¿Se puede recuperar del todo esta chica después de sufrir esto? Con un adecuado tratamiento sí, lo que pasa que es verdad que hay cosas que la pueden ayudar mucho. Yo creo que, por ejemplo, la respuesta social de repulsa hacia lo que ha ocurrido es importante, y sobre todo la reacción dentro de su familia y de sus amigos, y por supuesto que en ningún momento nadie la culpabilice por lo que ha ocurrido. ¿Qué parece? ¿Somos demasiado flexibles? Somos demasiado flexibles, sobre todo con las pequeñas agresiones, con las conductas agresivas pequeñas, que comienzan a edades muy tempranas, por ejemplo, empujones en el colegio, unos niños con otros, y que sería genial que cortáramos ahí, porque ahí son muy fáciles de erradicar esas conductas, y luego en escalas superiores, en edades superiores, y cuando son conductas mucho más agresivas es más difícil. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Maripaz, por todos estos detalles. Ha sido todo por hoy. La depresión y el estrés postraumático son los daños más comunes que sufren las víctimas de atentados terroristas, y los padecen sobre todo los heridos que sobreviven. Un grupo de psicólogos de la Complutense está intentando cuantificar las personas afectadas psicológicamente por los atentados. Estos psicólogos de la Universidad Complutense han contactado con más de 600 víctimas del terrorismo de toda España y quieren llegar a unas 4.000. Personas que han quedado marcadas por sufrir en mayor o menor grado un atentado, y muchas de las cuales no han sido tratadas. No pensar en ello, seguir adelante y no pensar en ello. Y hay gente que se ha pasado 30 años no pensando en ello, no querer pensar en ello, seguir adelante. Y eso hace que cuando de repente un día se paran, lo piensan, lo que significa, lo que les ha pasado, y quieren manejar todas esas emociones que les vienen, pues los pobres no saben cómo hacerlo y les superan, ¿no? La exposición al atentado es fundamental para resultar más o menos afectados psicológicamente. Depresión y estrés postraumático son los males más comunes. Los más afectados en las personas que nosotros hemos valorado, es un estudio preliminar todavía, aunque con bastantes personas, pero las más afectados son los heridos y luego los familiares de fallecidos, y los menos afectados serían los familiares de los heridos. La depresión y el estrés postraumático son las secuelas más comunes que sufren las víctimas de un atentado terrorista. Los padecen especialmente los heridos y los familiares de los fallecidos. Un grupo de psicólogos de la Universidad Complutense intenta cuantificar las personas afectadas psicológicamente por los atentados. De momento han contactado a más de 600 y quieren alcanzar las 4.000. Este equipo de psicólogos de la Universidad Complutense está elaborando el primer estudio para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con el que tratan de cuantificar las personas que han quedado psicológicamente marcadas por los atentados y ver si reciben el tratamiento adecuado.
Hay muchas víctimas, por ejemplo, que tienen trastornos de ansiedad generalizada, están preocupadas continuamente por miles de cosas, personas que a lo mejor tienen ataques de pánico, personas que se levantan por la noche porque no pueden dormir bien y no saben ni siquiera que eso tiene que ver con haber tenido, por ejemplo, un atentado terrorista, ¿no? Depresión y estrés postraumático son las afecciones más comunes. El grado de exposición al atentado es muy relevante. Los más afectados en las personas que nosotros hemos valorado, es un estudio preliminar todavía, aunque con bastantes personas, pero las más afectados son los heridos y luego los familiares de fallecidos. Y los menos afectados serían los familiares de los heridos. Ya han contactado con 600 víctimas. Pretenden llegar a 4.000. Algunos ya no están, otros se quedaron aquí, viven para contarlo. Pero, Maripaz García Vera, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Psicóloga. Decía yo que muchos viven para contarlo, pero ¿cómo se puede vivir después de un atentado como este? La verdad que se vive de una manera completamente distinta antes, porque un suceso de esta categoría impacta en la vida de la gente de una manera que la vida que tenías antes pues ya no la tienes, ¿no? Es decir, te cambia la vida para siempre, es otra vida, ¿no? La gente te cuenta que ya la que tenían pues se fue sin despedirse de ella y ahora tienen que acostumbrarse a vivir en otra vida y eso pues resulta difícil. Has escrito un informe que has elaborado en este tiempo, un informe en el que hay algunos datos que son muy relevantes, como yo me quedaba con uno de ellos, es que el 30% de las personas que han sufrido secuelas, 10 años después, una década después, siguen teniendo estrés postraumático. Tienen, vamos a ver, es un estudio que estamos haciendo en la Universidad Complutense con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con la VT, y ellos lo están coordinando en toda España. Forma parte de un estudio más general que estamos haciendo con todas las víctimas del terrorismo de nuestro país, que son muchísimas. Y en el caso de las víctimas del 11M, el estudio está hecho con 526 personas, aunque hay más en la asociación, pero hasta ahora hemos contactado con esas. Y lo que estamos viendo es que después de 10 años hay un 30% de personas que o bien tienen sintomatología de ansiedad o de depresión y la mayoría de ellas de estrés postraumático. Y lo que es más importante, no solamente que tienen síntomas, porque hay mucha gente que tiene síntomas de tristeza, pero vive con ellos bien y va a trabajar, sale con sus amigos. Lo que hemos visto y nos preocupa y nos parece un dato realmente elevado, ¿no?, es que estas personas tienen síntomas que interfieren en su vida. Es decir, que realmente son personas que, por ejemplo, la tristeza que tienen no les deja ir a casa de sus familiares, porque eso les recuerda a las personas que han perdido, o no pueden ir a trabajar porque en el fondo ven interferida su trabajo con las reacciones que tienen. Son personas que tienen ataques de pánico, que a veces no pueden entrar en ascensores, que a veces sienten que se ahogan en los sitios. Son personas que siguen teniendo pesadillas relacionadas con olor como decía antes, a pólvora o imágenes de sangre. Quiero decir, no son cosas pequeñas de las que todo el mundo tiene que te pueden hacer sentir que no estás bien del todo, sino cosas que realmente interfieren. Y sí, la verdad que es una cifra muy elevada que nos preocupa. Y bueno, por eso estamos ofreciendo un tratamiento en la VT, que además lo organiza la VT, pero lo estamos haciendo profesionales también de la Complutense, y realmente pues es un tratamiento de 16 sesiones que está funcionando muy bien. Y bueno, pues yo tengo que decir que una de las principales razones mías para estar aquí pues es decirle a la gente que no se tiene que conformar, que si han pasado 10 años y están mal, pues que tienen que poner una solución, no pueden renunciar a estar bien el resto de su vida, que con 16 sesiones, que no es un tratamiento tan largo, la gente está teniendo muy buenos resultados y pueden acceder a eso porque encima es un tratamiento que estamos ofreciendo de forma gratuita. También está financiado por el Ministerio de Ciencia, ¿no?
Más cosas. El Ministerio de Interior entregará esta mañana 365 condecoraciones a los afectados por el 11M. Este acto marca el inicio de una semana de homenajes a las víctimas de aquellos ataques de los que mañana se cumplen 10 años. Un aniversario en el que, Almudena Guerrero, buenos días, volverán a aflorar los recuerdos del peor atentado cometido en nuestro país. Aquella fatídica fecha, ese jueves negro en la historia de nuestro país, es difícil olvidar, sobre todo para quienes perdieron a un familiar, a un ser querido, a un amigo, o a aquellas personas que todavía, una década después, precisan de ayuda psicológica. Casi 200 profesionales de la Clínica Universitaria de Psicología de la Complutense asiste a alguna de las víctimas. Saludamos a Maripaz García Vera, que es directora de esta clínica. Maripaz, ¿un impacto de ese tipo se puede llegar a superar? ¿Hay que asimilar lo ocurrido, interiorizarlo? Bueno, realmente nunca se olvida y la vida que tenías antes probablemente no vuelvas a tenerla nunca, pero sí que es posible vivir sin esas pesadillas, sin ese grado de sufrimiento tan alto que tienen muchas veces las víctimas. Se puede dormir bien, se puede disfrutar de la vida, se pueden tener otros objetivos. Eso es posible. Olvidarlo y como si no hubiera pasado, no, porque la vida te cambia para siempre, pero sí es posible recuperarse, claro que sí. ¿Y el proceso se puede llegar a convertir en crónico? Bueno, el proceso se puede llegar a convertir en crónico si a veces no eres capaz de salir solo adelante y se siguen manteniendo estos problemas de los que hablamos. De hecho, hay mucha gente que todavía sigue teniendo problemas para montarse en el tren, para dormir o incluso para hacer frente a sus propios pensamientos que a veces le hacen sentirse culpable si mejora y cosas así. El tratamiento que nosotros estamos haciendo, que está coordinándolo en toda España la VT, es un tratamiento de 16 sesiones. Entonces, realmente en 16 sesiones estamos viendo que la gente mejora muchísimo. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Jesús hablaba de pesadillas, de depresión. Sí, pues a veces evitar incluso los recuerdos, los propios recuerdos, como si esa parte de tu vida no quisieras que formara parte de ella porque te hace sufrir mucho, ¿no? Entonces también la gente a veces tiene problemas pues para dormir, tiene problemas de ansiedad, problemas depresivos. Fíjate que en el estudio que estamos haciendo en Madrid, ahora mismo ya hemos estudiado a 526 personas que fueron víctimas de los atentados del 11M y que pertenecen a la VT, y de estas personas casi un 30% tienen sintomatología de ansiedad, de depresión y de otros de estrés postraumático, por ejemplo, es muy frecuente, que siguen realmente interfiriendo en su vida, es decir, no que tengan síntomas, sino que no les dejan llevar a cabo su vida normal, salir con la gente con la que salían antes, porque a veces les duele recordar, esa gente les recuerda, sus propias familias a veces les recuerdan a los seres queridos que han perdido y no quieren estar con sus propias familias. Es que la sintomatología es muy amplia. ¿Y se puede comparar a otro tipo de suceso, de desgracias, un ataque de esta magnitud? ¿Las secuelas, las consecuencias se asimilan de la misma manera? Bueno, hay un factor que influye mucho en que las víctimas estén mal, y es que los actos terroristas son intencionales y entonces son hechos por seres humanos a propósito, ¿no? Y eso como que te descoloca completamente nuestras creencias sobre los seres humanos y lo que somos capaces de hacer. Entonces son muy frecuentes pues las reacciones de ira, de odio, a veces de desconfianza en los demás. Es lógico, se te va todo, ¿no? Toda la confianza en los seres humanos, y por eso es tan importante y tan fundamental el apoyo social, porque es combatir las emociones negativas que te genera esa maldad con las emociones positivas que te genera la bondad de otros seres humanos que te apoyan, ¿no? Ese día, el 11 de marzo de 2004, elaborasteis una guía de autoayuda en tiempo récord y ofrecisteis asistencia gratuita. Un ejemplo de esa solidaridad que movió los atentados del 11M. Sí, de hecho el programa este que estamos haciendo ahora también es gratuito, gracias a la colaboración de un proyecto de investigación que tenemos del Ministerio y sobre todo a la VT. Y la verdad es que en aquel momento hicimos la guía la misma noche, la sacasteis todos en los medios de comunicación, lo cual es muy de agradecer, y en las 2 semanas siguientes más de 120.000 personas se bajaron ese documento. Pero a mí esto de lo que me parece que habla más que de nosotros es de la gente, ¿no? De las ganas que tenía la gente de ayudar. Yo creo que ese apoyo es el que tenemos todos que reforzar y sentirnos muy orgullosos y seguirlo teniendo con nuestras víctimas.